artículos 22 y 73 constitucionales en materia de extinción de dominio. El dictamen está publicado en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Adicionalmente, les informo que la mesa directiva acordó inscribir para su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. El proyecto se abordó en la reunión de esta mañana y se acordó su inscripción en el orden del día. Este dictamen también está publicado en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Porque me pusieron lo de Asia Pacífico. En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre México y Kuwait. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite, señora presidenta. Se concede el uso de la palabra a la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con su permiso, presidenta. Adelante, senadora. Honorable Asamblea, hago referencia a 3 acuerdos sobre servicios aéreos suscritos en primer término con el Gobierno del Estado de Qatar, firmado en la Ciudad de México el 24 de noviembre del 2015. En segundo lugar, con el Gobierno del Estado de Kuwait, firmado el 20 de enero de 2016 en la ciudad de Kuwait. Y por último, con el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, firmado el 17 de enero del 2016 en la ciudad de Riyadh. En las comisiones codictaminadoras ponemos a consideración del Pleno para su aprobación. Estos acuerdos sobre servicios aéreos tienen como fin crear un marco jurídico que regule las operaciones aéreas
entre México con Qatar, Kuwait y Arabia Saudita, respectivamente, y con ello coadyuvar en el fortalecimiento de la relación bilateral que México sostiene con estos países, así como generar un mayor desarrollo en sectores como el turístico, el comercial y de negocios. Dichos instrumentos son resultado de la política exterior mexicana desplegada en Medio Oriente con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y lograr una mayor conectividad aérea en esta región para potencializar otros sectores de la economía mexicana e impulsando el desarrollo de la aviación nacional, que actualmente contribuye al Producto Interno Bruto con 38,000 millones de dólares. Es importante señalar que el sector de la aviación es un catalizador clave para promover los viajes, los vínculos económicos y el comercio a nivel mundial, siendo que el transporte aéreo es fundamental para vincular a los países con la economía global y facilitando de esta manera el comercio. Según datos de la Organización Internacional de Aviación Civil, Medio Oriente es la cuarta región del mundo con mayor número de kilómetros recorridos en materia aeroportuaria por arriba de Latinoamérica y el Caribe. Tan solo en 2017 sus líneas aéreas recorrieron 3.696.000 kilómetros, representando el 7.2% del tráfico internacional. Asimismo, transportaron a 217.519 pasajeros con un total de 1.397 salidas de aeronaves. Lo anterior refleja la conectividad aérea en Medio Oriente, la cual permite como beneficios atraer inversión extranjera directa y el flujo de capitales y pasajeros a los países donde se cuenta con un marco jurídico internacional que regule las operaciones aéreas entre los países que lo suscriben, y como es el caso que hoy nos compete discutir y votar en este honorable pleno. De manera particular, Qatar es el quinto inversionista de México en Medio Oriente, con un valor comercial entre ambas naciones con un saldo de 60.034 millones de dólares y cuya balanza comercial en 2017 alcanzó un superávit para México de 48 millones de dólares. Actualmente, la aerolínea de Qatar cuenta con más de 150 destinos en el mundo, viajando a las principales ciudades europeas, asiáticas, del Pacífico y africanas. Por otro lado, Kuwait representa para México la séptima fuente de inversión extranjera directa entre los países de Medio Oriente, donde la mayoría del capital kuwaití se destina al comercio, siendo este de 74.662 millones de dólares, registrando un superávit en la balanza comercial para México de 38.006 millones de dólares en 2017, de acuerdo con indicadores económicos de la Secretaría de Economía. No obstante, la conectividad aérea impulsará más la relación comercial y los pasajeros entre turistas e inversionistas podrán aprovechar las diferentes conexiones de la aerolínea que la línea kuwaití ofrece. Dicha aerolínea cuenta con más de 37 destinos internacionales, entre los que destacan Frankfurt, Londres, París, Roma, Mumbai, Nueva Delhi, Beirut, Bangkok, Manila, entre otros. Por último, Arabia Saudita es el cuarto inversionista de México en Medio Oriente y el valor comercial entre ambas naciones es de 219.7 millones de dólares, con una inversión saudí acumulada de 1999 a junio de 2017 de 4.4 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía. La aerolínea saudí viaja a más de 45 destinos, entre ellos Londres, Tokio, Copenhague, Abu
Abu Dhabi, Niza, Mumbai y Estambul. En este sentido, los códigos compartidos son una ventana de oportunidad para los pasajeros que podrían aprovechar de la conectividad aérea que brinda esta aerolínea. Esa suma, estos acuerdos representan una oportunidad para convertir a México en un centro logístico para la importación y exportación de productos de la península arábiga. Bajo este tenor, las comisiones codictaminadoras concluimos que las disposiciones establecidas en estos instrumentos internacionales reflejan que la política aeronáutica de México se negocia bajo el principio de reciprocidad, promoviendo la equidad, respeto, seguridad y eficiencia, además de que no lesiona ni la soberanía nacional ni contraviene lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, los instrumentos internacionales en comento, desde el punto de vista de las comisiones codictaminadoras, aportan un elemento necesario para generar oportunidades y beneficios para el desarrollo nacional. Senadoras y senadores, de otorgar su voto en pro de estos dictámenes, se fortalecerá la política exterior desplegada en Medio Oriente, coadyuvando a robustecer la relación política, económica y comercial con Qatar, Kuwait y Arabia Saudita. Finalmente, agradezco a los senadores Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, e Higinio Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por su apoyo para que en reunión de comisiones unidas analizáramos y discutiéramos estos tres instrumentos internacionales, así como sus observaciones realizadas a los dictámenes que hoy presentamos. Es cuanto, senadora presidente. Gracias, senadora Pineda. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Nancy de la Sierra Aramburu para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas, compañeras y compañeros senadores. Coincidimos en estas comisiones en donde, después de un intenso análisis, discusión por parte de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asia, Pacífico y África, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, el día de hoy poner a su consideración tres dictámenes sobre los instrumentos internacionales suscritos entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos con el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y el Reino de Arabia Saudita con relación a servicios aéreos. Con el Estado de Qatar se establecieron relaciones bilaterales desde el 30 de junio de 1975, después de su independencia del Reino Unido. Con el paso de los años, la relación se vio fortalecida en foros internacionales, abonando al respeto mutuo y a la convergencia de posiciones en temas estratégicos. En términos comerciales, Qatar ocupa el 61º lugar entre los socios de México en el mundo. Con el Estado de Kuwait se establecieron relaciones el 23 de julio de 1975. Durante la Guerra del Golfo en los años 90, México aplicó sanciones en contra de Irak en respuesta a su invasión de Kuwait. En términos comerciales, les comento que Kuwait es el 89º socio comercial de nuestro país a nivel mundial. Actualmente, las relaciones entre ambos países se encuentran en muy buenos términos, gracias al diálogo y al respeto mutuo. Con el Reino de Arabia Saudita, México formalizó relaciones diplomáticas el 12 de septiembre de 1952. Los vínculos bilaterales se han orientado principalmente al intercambio comercial en el mercado de energéticos internacionales, en virtud de que ambos países gozan de una gran riqueza petrolera. Actualmente, el Reino de Arabia Saudita es 41º socio comercial de nuestro país en el mundo.
Los acuerdos que hoy sometemos a su consideración con estos 3 países crearán un marco jurídico que regulará las operaciones aéreas en el futuro. También fortalecerán las relaciones bilaterales y el desarrollo de los sectores turístico, comercial y de negocios. Estos establecen que se podrán sobrevolar los territorios sin aterrizar en los mismos, hacer escalas para fines no comerciales y se permitirá el desembarco de pasajeros, correo y carga con destino o procedencia de terceros estados. En dichos acuerdos se incorporan estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional y se establecerán precios razonables basados en el costo de las operaciones y beneficios. En virtud del análisis de estas disposiciones establecidas en los acuerdos, se determina que no se lesiona la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Constitución. A nombre de la Comisión y los integrantes de Relaciones Exteriores, quiero agradecer a las y los senadores que estuvieron presentes acompañando en todo momento este trabajo. Hacemos votos, un llamado para que esta honorable asamblea se aprueben los 3 dictámenes. Es cuanto, presidente. Gracias. Ahorita. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra. Está a discusión el anterior dictamen. Para tal efecto se concede el uso de la palabra a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Está bien, gracias. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, senadoras y senadores. Las senadoras Gloria Núñez y una servidora, como integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África en este Senado de la República, y por supuesto también a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a dar el posicionamiento a favor de los 3 dictámenes que están a nuestra consideración en materia de servicios aéreos entre el Gobierno de México y los gobiernos de Qatar, Kuwait y Arabia Saudita. En el marco del contexto internacional que vivimos, con nuevos paradigmas de las relaciones diplomáticas y comerciales e internacional que se presentan, México tiene el gran reto de fortalecer la cooperación bilateral de naciones amigas de las distintas regiones del mundo, de incrementar los lazos de amistad, de intercambio cultural y, por supuesto, de intercambio comercial. Por lo anterior, la celebración y ratificación de estos 3 instrumentos internacionales guarda una relevancia y trascendencia particularmente especial para México. Se trata de 3 acuerdos internacionales con 3 naciones del continente asiático, con las que hasta hoy se tienen muy pocas relaciones bilaterales y que representan para México y para los mexicanos un abanico de oportunidades de desarrollo económico y cultural. En efecto, los 3 instrumentos internacionales se refieren a acuerdos sobre servicios aéreos entre México y Qatar, México y Kuwait y entre México y Arabia Saudita. Los 3 acuerdos significan el fortalecimiento de la cooperación bilateral con estos 3 estados, representan una mayor conectividad de México con esa región del mundo con la que se tienen pocas relaciones bilaterales y sin duda alguna abren las puertas a nuestro país a un amplio mercado internacional de intercambio comercial, turístico y por supuesto también cultural, ya que estamos hablando nada menos de las naciones con mayor desarrollo económico de la región árabe y del mundo. Para México aún existe el reto de fortalecer el multilateralismo con más países de Asia, de África y del Pacífico, a fin de hacer crecer nuestros vínculos económicos, sociales, culturales y políticos en beneficio de nuestras poblaciones.
Por eso las senadoras y los senadores del PAN seguiremos impulsando y respaldando las políticas que promuevan la cooperación internacional que represente beneficios tangibles para los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Latifa. Al no haber más oradoras u oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Es a favor, ¿verdad? Muchas gracias. Vente, siéntate tantito. No puedo bajar. A ver, a ver, Sigue abierto el sistema.
¿Falta alguien por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta alguien de emitir su voto? Informo a la Asamblea que se obtuvieron 115 votos a favor y 0 en contra. En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait el 20 de enero de 2016. Remítase al Ejecutivo Federal. Tenemos enseguida la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo sobre servicios aéreos entre México y el Reino de Arabia Saudita. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite, señora presidenta. Está a discusión el dictamen. Al no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Sigue abierto el sistema. Secretaria, pregunte por favor a la Asamblea si falta alguien por emitir su voto. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Asistencia, por favor, a la senadora Vanessa Rubio para votar. Ya. ¿Falta alguien por emitir su voto? No, ¿verdad? Ya está. ¿Algún senador o senadora falta por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. A punto de cerrarse. Dejen pasar por favor a la senadora Michel para que pueda emitir su voto, por favor. Se emitieron 103 votos a favor, 104 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, firmado en la ciudad de Riad el 17 de enero de 2016. Remítase al Ejecutivo Federal. Pasamos ahora a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. Señoras senadores y señores senadoras y senadores, les ruego por favor atención al Pleno. Pasamos a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo sobre servicios aéreos entre México y Estado de Qatar. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite, señora presidenta. Esta discusión. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Pregunto si falta algún senador o senadora de emitir su voto. ¿Falta algún senador o senadora para emitir su voto? El senador Armenta. ¿No ha votado? Se emitieron, mira, ya canto el bloque. Se emitieron. Ahí va Armenta, es que todo tarde. Se emitieron 105 votos a favor y 0 en contra. En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, firmado en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 2015. Remítase al Ejecutivo Federal. Es un aviso. Compañeros y compañeras senadoras, senadores, les informo que este día recibimos de la Secretaría de Gobernación 283 expedientes de servicio de personal naval para ratificación de diversos grados. Dichos asuntos se tienen por recibidos y se turnan a la Comisión de Marina para su análisis y dictamen correspondiente. Asimismo, recibimos otro oficio de la Secretaría de Gobernación con 187 expedientes de servicio de personal militar para ratificación de diversos grados. De la misma forma, se tienen por recibidos y se turnan a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictamen. Senadoras y senadores, les informo que el senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, ha solicitado que el dictamen al que acabamos de dar primera lectura se le dispense la segunda lectura para someterlo a discusión y votación en esta misma sesión. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. A ver, permítame la Secretaría. Sonido en el escaño del senador Juan Cepeda. Gracias, presidente. De acuerdo al reglamento de este Senado, en los artículos 103, 104, 105 y 106, quiero solicitar una moción suspensiva para que no se lleve a votación y que se dé lectura a este dictamen. Estamos hablando ni más ni menos que de la Fiscalía General de la República, que es un tema por demás importante. Por lo tanto, quiero pedirle que someta a votación nominal mi petición, y cuento con el escrito y con más de 5 senadores que avalan esta petición. ¿Cuánto? Senador, con todo gusto, su solicitud será puesta a votación, su solicitud de moción de suspensión, su moción suspensiva será puesta a votación en el momento procesal adecuado. Todavía no se ha resuelto si se entra a esta discusión. Vamos a terminar el trámite y si se resuelve,
que está a discusión el dictamen, procederemos a someter a consideración su solicitud de moción suspensiva. En consecuencia, consulte la Secretaría la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Antes de la votación, sonido en el escaño del senador Damián Cepeda. Presidente, simplemente previo a esta votación, argumentar para el sentido del voto de los compañeros el motivo por el cual nosotros adelantamos estaremos en contra y pedirles una reconsideración en el tema. Con independencia de cuáles son nuestras posturas al respecto, que tendremos oportunidad de debatirlo, no es correcto que un tema de esta naturaleza, de esta envergadura, de la importancia, del impacto que va a tener este tema, se presente así. Estamos hablando de la ley orgánica en la materia de la Fiscalía General. Es un tema por demás relevante que va a tener un impacto en la vida del país. Y más allá de nuestras posturas, no debería de ser un tema en el cual nos apresuráramos a analizar y votar. Dijimos lo mismo en comisiones, porque se presentó un dictamen, luego otro, luego otro, luego otro, y luego un día antes otro del tema. Y dimos nuestros argumentos de fondo, que ahorita los expresaremos si entramos al tema. Nosotros no estamos de acuerdo en el fondo, porque creemos que debe haber una reforma constitucional, pero ya habrá momento para ello. Pero ni siquiera en la forma. O sea, ¿cuál es la necesidad de no permitir el trámite legislativo adecuado que indica una primera lectura, luego una segunda lectura en la siguiente sesión? Sé muy bien que no es ilegal, ojo, me queda claro que si lo vota el Pleno es legal que lo hagan, omitir todos los trámites, pero no es correcto, ni es moral. ¿Por qué? Porque están hablando de toda una normatividad, 64 artículos, con todos unos transitorios que va a normar la próxima Fiscalía General de este país. Nosotros lo que les hacemos es un llamado para que valoren la necesidad de que el tema pueda ser publicitado de manera adecuada. Se publicó ayer en Gaceta, que se dé tiempo para que haya opiniones tanto de los senadores como de sociedad civil y demás, y que el jueves podamos proceder a la votación como pasa con un dictamen normal. Esa es la petición previo al voto que vamos a emitir, y en dado caso que se proceda, pues ya estaremos dando el debate. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, senador. En cualquier caso, hay una solicitud que está haciendo el presidente de la Comisión de Justicia para que se dispense la segunda lectura, lo cual es completamente procedente, está previsto reglamentaria e históricamente. Vamos a proceder, pido a la Secretaría continúe con el trámite. A ver, un momento antes, sonido en el escaño del senador Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Ese o el? Sonido en el escaño, por favor, del senador. Gracias, presidente. Estimados senadores, no cabe duda que hay casos, hay dictámenes, ocasiones que debieran ser, más allá de la solemnidad, revestidos de la más absoluta pulcritud para poder procesarlos. Y si seguimos, como se dice vulgarmente, a matacaballo, atropellando lo que sea, con la buena intención de votar este dictamen, lo que le vamos a quitar es pulcritud a algo que precisamente representa la búsqueda de mejores leyes y de mejor aplicación de las leyes. Miren ustedes nada más algunos detalles a los que me refiero. El reglamento dice claramente la hora límite para inscribir los dictámenes, las 6 de la tarde. La sesión de esta comisión terminó a las 8:30 de la noche. La sesión de esta comisión terminó en un empate. Si bien se trataba de comisiones unidas y podemos discutir las diferentes opiniones que tenemos de cómo interpretar el 151, de los numerales 1 al 3, dice
que debe haber otra sesión donde se haga nuevamente la votación. Y del 4 al 7 dice que si es de Comisiones Unidas tiene que mandarse a la mesa. La mesa hace una interpretación en el sentido de que, pues en tal caso, lo que dice, si no son Comisiones Unidas, es que se cuenten los votos totales. Y así es como estamos llegando aquí. Pudimos haberlo enviado a la Comisión de Reglamento para que dé su opinión. Pero si no estábamos dispuestos a hacer nada de esto, por lo menos debíamos darle el día, el espacio de trámite para que una ley tan importante como esta tuviera, por lo menos en el trámite, el consenso absoluto de las fuerzas que la vamos a votar. De verdad, yo llamo muy serenamente a la reflexión, y si no hubiera un impedimento de tiempo o de una naturaleza fatal que obligara, que creo yo que no lo hay, le pido encarecidamente a la Asamblea le demos el espacio de la sesión intermedia, del día intermedio, y el dictamen se vote como debe ser hasta el día jueves. Eso le va a dar más tiempo a la Cámara de Senadores para que pueda revestirse de la absoluta falta de cualquier certeza o de cualquier duda. Démosle pulcritud a nuestro dictamen, porque nuestra intención, estoy seguro, no es mala. Entonces, hagámoslo conducente y cumplamos no solo con la ley, sino con las formas que deben revestir las leyes. Muchas gracias. La senadora Edith Anaya. Sonido en su escaño, por favor. Muchas gracias, presidente. Independientemente de las posturas a favor o en contra de los grupos parlamentarios sobre este dictamen, como integrante de la Comisión de Justicia les puedo decir que el día de ayer, en la tarde, noche, nos entregaron el último predictamen de Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Justicia. El hecho de que exista esta posibilidad de que se entregue al Pleno una primera y una segunda lectura es porque no los 128 senadores somos integrantes de las comisiones dictaminadoras. Es importante que todos aquí, quienes vamos a decidir sobre nuestro voto, conozcamos el dictamen. Es imposible que todos los diputados, los senadores y senadoras aquí presentes hayan leído ya el dictamen que se presentó a primera lectura hace algunas horas. Es muy importante que se les dé ese derecho, el derecho de conocer, el derecho de leer, el derecho de informarse, para poder en ese sentido razonar y emitir un voto informado. A mí me parece que para garantizar el derecho de los senadores y senadoras aquí presentes que no fueron parte de la dictaminación y discusión que se llevó ayer en Comisiones Unidas, se lleve a cabo la no omisión de la lectura segunda a este dictamen y se permita se pase a votación hasta el jueves. No hay ninguna prisa, hagamos las cosas bien, y hacer las cosas bien es darle el derecho a todos los senadores y senadoras de participar en la discusión y aprobación de este dictamen debidamente informados. Muchas gracias. Gracias, senadora. Sonido en el escaño del senador Samuel. Gracias, presidente. Samuel García. Yo quisiera llamar la atención al Senado de, en este caso, sobre todo en este caso, sí cuidar las formas. Se está creando una ley orgánica que va a detallar las competencias y las facultades del fiscal general y las fiscalías especializadas. Todos los actos que haga la Fiscalía General van a ser actos de molestia y tendrán que fundamentarse en esta nueva ley orgánica. Todas las carpetas de investigación, todas las citas, todas las órdenes de aprehensión tendrán que ser fundamentadas en las competencias que le damos en este dictamen. El día de ayer hubo un empate en la Comisión de Justicia. Lo acaban de señalar mis compañeros. Hay debate, hay contradicciones entre el reglamento de qué debe pasar cuando se empata una comisión. Yo los invito a que revisen los precedentes de la segunda sala. En Nuevo León, hace 2 años, creando una institución, hubo un empate, no hicimos lo correcto y un año después la segunda sala nos tumbó
todo el dictamen por una falla en el proceso legislativo. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Insisto, revisen o pidan a servicios parlamentarios las jurisprudencias de la segunda sala de qué pasa cuando hay un vicio en el proceso legislativo por una votación que se empató. Nos tumbaron una institución y hasta nos tumbaron un impuesto porque hubo un empate y en lugar de actuar conforme al reglamento pasamos por alto y decidimos celebrar en el Pleno la continuación. Entonces, es una ley que crea competencias y facultades. A partir de la entrada en vigor, todos los actos de la Fiscalía van a ser motivados y fundamentados en esta ley. Cualquier abogado con la mano en la cintura va a alegar que hubo un vicio en el proceso legislativo y vamos a poner en riesgo todo el esfuerzo por adelantarnos 2 días en este Senado. Muchas gracias. Senador Emilio Álvarez y Casa, sonido en su escaño, por favor. Gracias, senador presidente. Colegas, lo que estamos discutiendo es la redefinición de un pacto de Estado en materia de justicia. Y por eso llamo a la pertinencia de que no votemos en un mismo día o no dispensemos en un mismo día primera y segunda lectura. En algún momento no se tomó la debida consideración para la construcción de los consensos de las fuerzas políticas en 2003. Y ahí se fracturó y inició la traición a la democracia cuando no se hizo un pacto de Estado en materia de las autoridades electorales. Toda proporción guardada, el dilema que tenemos como Estado es justo la refundación de las instituciones de justicia. No basta el voto de la mayoría para la construcción de un pacto de Estado. ¿Tienen los números? Sí. ¿Es legal dispensar la lectura? Sí. Pero no es el mejor camino para caminar en un pacto de Estado para la refundación de la justicia, que es uno de los mayores dolores del pueblo de México. Yo invito de la manera más atenta a que podamos discutir esta materia el jueves por la gravedad, la implicación y la dimensión de lo que ahí se discute. Muchísimas gracias, senador presidente. Muchas gracias. Hemos escuchado diversos puntos de vista al respecto. Pido a la Secretaría que continúe con el trámite correspondiente. Sí, senador Menchaca, sonido en su escaño, por favor. Gracias, senador presidente. Sin duda va a ser un tema polémico esta discusión, pero hay que anteponer el reclamo que tienen millones de mexicanos, mujeres y hombres que reclaman justicia, que reclaman que el Senado de la República, que el Congreso Federal asuma su responsabilidad. Respeto los puntos de vista de cada uno de los legisladores que tienen una visión distinta y que en algunos casos están siendo muy puntuales con la afinación de tiempos y circunstancias. Pero hoy la circunstancia más complicada en nuestro país es atender ese reclamo de justicia. Ya pasaron muchos años desde la reforma constitucional del 2014, incluso desde la constitución del nuevo sistema penal en el 2008. Es tiempo de que nos pongamos a trabajar, porque igual el jueves o el martes o el otro jueves va a haber argumentos en contra. No podemos dejar pasar más tiempo. Debemos atender los reclamos que nos está haciendo el pueblo de México y esa es la urgencia. Y es la urgencia en la que coincidimos los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias. Gracias, senador. Senador Cepeda, sonido en su escaño, por favor. Gracias, presidente. Precisamente por ese reclamo que hoy hace la ciudadanía, creo que este Senado bien puede hacer bien las cosas. Estamos hablando de 48 horas.
y tan lo tenemos presente que yo mismo presenté una iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Lo que nosotros estamos solicitando es que no podemos atropellar el proceso legislativo al hacer hoy la segunda lectura y pretender votarlo. Insisto en mi petición y que en el momento oportuno se ponga a consideración de este Pleno con votación nominal la dispensa de que hoy se atropelle este proceso. Insisto con el mismo argumento que hace el presidente de la Comisión de Justicia, que hagamos bien las cosas porque el país no está como para que apresuremos o atropellemos este proceso tan delicado. Y después de escuchar los argumentos del senador Samuel García, donde corremos el riesgo que esto se judicialice y que no lo tumben los jueces, creo que es necesario que nos demos el tiempo pertinente. Gracias, presidente. Sonido en el escaño de la senadora Indira. ¿Qué tal? Bueno, de igual forma, como integrante de la Comisión de Justicia y todo el grupo parlamentario de Acción Nacional, realmente no entendemos cuál es la urgencia. Finalmente, ayer dentro de las Comisiones Unidas tuvimos un debate de casi 5 horas en el cual, como ya lo expresaron bien mis compañeros, hubo un empate por parte de la Comisión de Justicia. Me parece que, como bien lo dijo ya el senador Cepeda, el senador García, mi compañera, la senadora Claudia Anaya, esto no puede hacerse nada más de un día para otro. Me parece que es imposible que en las últimas 3 horas todos los compañeros, senadoras y senadores que no hayan participado dentro de las Comisiones Unidas el día de ayer tengan conocimiento de todos y cada uno de los artículos y que pudieran realizar una observación muy clara a favor o en contra de cada uno de estos articulados. Me parece que es apresurado y el Grupo de Acción Nacional estaría de acuerdo con la propuesta que emitió el senador Cepeda. Es cuanto. Senadora Lucía Trasviña. Con su permiso, presidente, no encuentro ningún argumento o fundamento que impida que obviemos la segunda lectura. Lo que sí existe es el afán de no alcanzar nosotros la vigencia y el propósito de contar con una legislación demandada por el pueblo de México, demandada por la justicia. Tuvieron ellos más de 80 años para actualizar las leyes y las leyes las manipularon y las hicieron a su antojo, única y exclusivamente para proteger sus intereses sucios y espurios. Ya basta, el pueblo reclama una nueva legislación que los proteja y vamos a lograrla. Les guste o no les guste, compañeros senadores, hagan conciencia, miles de muertos, la sangre derramada en las calles de todo México y ustedes cínicamente oponiéndose a que nosotros avancemos con estas reformas legislativas. Gracias. Senador Clemente Jueplich, sonido en su escaño. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer eco del planteamiento que se ha hecho aquí por varios compañeros y compañeras senadoras en el sentido de que no se apruebe la dispensa de trámites para el dictamen que usted pondrá a consideración. Y uno de los argumentos que me parece fundamental subrayar aquí es justamente el de la pulcritud del proceso legislativo. Ese no es un asunto menor y no confundamos a la opinión pública y tampoco confundamos la discusión. Simplemente como dato, el día de hoy, justamente en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que discute la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, y abro el paréntesis que por cierto, con muchas posibilidades de que sea declarada inconstitucional, uno de los argumentos de la ministra Piña Hernández tiene que ver justamente con el proceso legislativo. Es decir, no se trata nada más de obviar un proceso,
se trata de respetar la ley. Si existe la primera y la segunda lectura, es porque es un asunto estrictamente razonable, que amplía la posibilidad de esgrimir argumentos, de hacer observaciones y de cuidar el proceso legislativo. No es una ocurrencia plantear el cuidado del procedimiento, al contrario, nos obliga como Senado de la República. Por eso es que lo que aquí se ha planteado tiene pertinencia, tiene lógica y tiene sustento jurídico. No permitamos que a la postre, en un año, quizá más, sea la propia Corte las que nos corrija la plana y que nos diga que el procedimiento legislativo no estuvo cuidado. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado a 10 oradores distintos sobre este tema y daremos la palabra a 5 más y resolveremos. Senador Cruz Pérez. Me parece que, escuchando los argumentos de los compañeros, el país no está para seguir esperando. Hoy tenemos un encargado de la Procuraduría General de la República. Se hizo una reforma al Sistema Nacional Anticorrupción hace años y no hay un fiscal anticorrupción. Reforma que, por cierto, sí aprobaron PAN, PRD, PRI. De manera absolutamente ilegal se procedió en contra del licenciado Santiago Nieto de la FEPADE. Entonces, creo que no encuentro una razón para seguir esperando. El asunto está de cabeza, o más bien está descabezado el sistema de impartición de justicia en nuestro país, y es responsabilidad de este Senado responderle al pueblo de México y actuar en consecuencia y actuar desde ya. Es cuanto, señor presidente. Sí, senador Samuel García. Gracias, presidente. Yo quisiera invitar al Pleno a que revise antes de votar la jurisprudencia número J6 del 2014, que es la que recién les resaltaba. El rubro de la jurisprudencia es procedimiento legislativo. Los artículos que voy a omitir del reglamento para el gobierno interior establecen reglas específicas y obligatorias para la deliberación y aprobación de las leyes y normas generales. Voy a leerles un parrafito de la jurisprudencia. Todos los asuntos se resolverán por mayoría simple de votos de los presentes. En ese sentido, la desatención a alguna de las citadas reglas del procedimiento legislativo, como lo es la relativa a los métodos de votación para determinar la mayoría de la reforma en caso de empate, transgrede los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, así como el principio de deliberación parlamentaria, ya que la falta de la deliberación pública afecta la legalidad del procedimiento legislativo, pues es a través de ella como los ciudadanos, con el actuar de sus representantes, toman las decisiones colectivas de un debate abierto, que es propio de la democracia y cuya expresión culminaría de la regla del acatamiento de la mayoría. De manera que la voluntad parlamentaria, al ser restringida por omisiones en el desarrollo de la votación, se constituye una violación a las formalidades del procedimiento legislativo. Ahora los invito a que revisen el artículo 151 de nuestro reglamento. Ese artículo detalla que en caso de que sean unidas las comisiones, debe salir un solo dictamen votado por mayoría. Y ayer hubo comisiones unidas y no hubo un solo dictamen. Hubo uno en estudios legislativos y otro en justicia que sacó empate. Ese vicio de procedimiento, con esta jurisprudencia que es vigente año 2014, tumba todo el proceso. Quiero dejar eso en mente de todos los que van a votar, porque si estamos alegando que urge una fiscalía para todas las atrocidades, pues tiene que salir una legal y constitucional y no atropellada como la que hoy se quiere plantear. Gracias. Senadora Xóchitl Gálvez. Que tengo prisa. La verdad, yo confieso que no he leído ni estudiado porque no ha habido tiempo para hacerlo. Hemos estado en otros asuntos. Yo quisiera pedirle a todos los compañeros que hoy tienen la mayoría
que nos den la oportunidad de poder leer, estudiar y poder dar un debate el próximo jueves con la suficiente información y sobre todo asesorarnos con nuestros compañeros de la comisión y poder realmente hacer una argumentación seria el próximo jueves. Muchas gracias. Senador Armando Guadiana. Bueno, con la venia, presidente, y de todas las compañeras y compañeros senadores. Yo realmente, pues no soy abogado, pero veo las opiniones distintas de los grupos parlamentarios. Y dice un dicho que por ahí, como parafraseando lo que dijo Xóchitl Gálvez, que no por madrugar amanece más temprano. Entonces yo pediría, si no sé, la gente de nuestro grupo parlamentario, que si es posible las dos lecturas y se vote el jueves en lugar de hoy, pues le damos más gusto a todos los grupos parlamentarios. No sé, salvo que haya mucha prisa, pero yo pienso que no tenemos que andar atropellando las cosas y el pensar de todos los grupos parlamentarios, no porque tengamos la mayoría. Yo creo que de esa manera las cosas vamos a tener el apoyo de todos los grupos en este proyecto, pero que sigamos los términos que marca o lo más adecuado, que es la primera y segunda lectura. En lugar de votarlo hoy, que lo votemos el jueves, hoy sea la primera y el jueves la segunda. Pero ustedes tienen la mayoría. Senador Mario Zamora. Muchas gracias, presidente. Va en ese sentido y reconozco al senador Guadiana y a la senadora Xóchitl Gálvez. Yo en lo personal apenas empecé a leerla y creo, y perdonen ser muy práctico y reconociendo los argumentos legales, si estuviéramos en la escuela y nos hicieran un examen de opción múltiple de quién ha leído el documento, yo estoy seguro, y seamos sinceros, la gran mayoría no lo ha hecho. Yo creo que por respeto a los electores de todos y a los mexicanos, lo menos que podemos hacer los que hoy estamos aquí es al menos leer el documento que está ahí. Yo insisto, yo creo que yo votaría a favor porque lo que he leído me parece muy bueno y seguramente será bueno para México, pero por lo menos tener la dignidad, por lo menos, de terminar de leer el documento. Ojalá nos den esa posibilidad y reconozco al senador Guadiana y a la senadora Xóchitl su sinceridad, porque estoy seguro que muchos de mis compañeros, independientemente del partido, ni siquiera han leído completo el texto, y vuelvo a insistir, por respeto a los mexicanos, al menos leer el texto que nos están poniendo enfrente para poder votar en sentido con el conocimiento de las cosas. Gracias, presidente. Senador Ricardo Monreal. Sonido en su escaño, por favor. Presidente, estimados legisladores, legisladoras, el grupo parlamentario de Morena considera que esta es una discusión trascendente. Llevamos más de 4 años en espera de aprobar o desaprobar este dictamen que crea la Fiscalía General de la República. No deseamos dar elementos que duden o que generen escepticismo sobre la voluntad política de Morena. Creemos que nos asiste la razón histórica, política y ética, pero no tenemos inconveniente para discutirlo el próximo jueves. Le pediría, presidente, en tal caso, ya no someta a votación su decisión de la segunda lectura y su dispensa. Y esperamos el próximo jueves, deseando que ahora sí estos 2 días puedan leerlo las senadoras y senadores. Esta presidencia pregunta al presidente de la Comisión de Justicia si modifica
la postura de solicitar que se dispense la segunda lectura. Sonido en su escaño, por favor. Gracias, senador presidente. Que quede constancia de la apertura, del diálogo, de la disposición del Grupo Parlamentario de Morena. Hay que tomar como referencia que en las reformas estructurales, particularmente en la reforma energética, también se dio un plazo de 3 horas. En la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que fueron miles de fojas, fue con un día de anticipación. Estamos conscientes de nuestra responsabilidad y en un gesto de apertura, de democracia, de intención de que de verdad el próximo jueves existan aportaciones que construyan, retiro la propuesta, señor presidente. Muchas gracias, senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia. En tal virtud, no procede la votación sobre la consulta de si se dispensa la segunda lectura y por lo tanto tampoco la moción suspensiva. Pasamos al siguiente asunto. Sí, ya no hay materia. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Sonido a su escaño, por favor. Gracias, presidente. Una mera observación a nombre de mi grupo parlamentario. En política, particularmente la parlamentaria, normalmente cuentan más los gestos que los votos. Muchas gracias. Gracias, senador. Bien, pasa a segunda lectura para la próxima sesión plenaria del Senado de la República. Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con punto de acuerdo que exhorta a informar sobre las políticas públicas aplicadas y los resultados de estas en la erradicación de la violencia contra la mujer y el feminicidio. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura su parte resolutiva. Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen. Punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que por conducto de la Secretaría de Gobernación informen a esta soberanía sobre las políticas públicas aplicadas y los resultados de estas en la erradicación de la violencia contra la mujer y el feminicidio. Segundo, el Senado de la República exhorta a los gobiernos estatales de Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y Colima para que informen a esta soberanía sobre las políticas públicas aplicadas y los resultados de estas en la erradicación de la violencia contra la mujer y el feminicidio. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad y el INMujeres se coordinen esfuerzos y se fortalezcan las acciones tendientes a disminuir los índices delictivos en las entidades. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Está a discusión el dictamen. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Lucía Trasviña Waldendrat para presentar el dictamen a nombre de la comisión. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros senadores, acudo a esta tribuna en representación de quienes integramos la Comisión de Seguridad Pública de este Senado de la República para hacer la presentación en una sola intervención de los 4 dictámenes aprobados por esta comisión en su primera sesión ordinaria el pasado día 30 de octubre y que han sido enlistados en este punto de orden del día.
1. El primero se refiere a una proposición con punto de acuerdo promovido por la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos estatales de Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y Colima, para que informen a esta soberanía sobre las políticas públicas aplicadas y los resultados de estas en la erradicación de la violencia contra la mujer y el feminicidio. En nuestro país, según